Aportes al paradigma en la educación. Críticas. A. No existen diversas y variadas aportaciones y hay perspectivas dispersas. B. El docente debe conocer los aspectos profundos del problema que pretende investigar, independientemente de la información superficial. C. Puede encontrar obstáculos tratando de fortalecer la educación. D. No posee relación con los otros paradigmas porque rechaza sus postulados. Compatibilidad o incompatibilidad entre paradigmas. Los paradigmas presentan semejanza en cuanto a las posiciones ontológicas y epistemológicas y metodológicas. La decisión de utilizar cualquiera de los paradigmas depende de la visión del mundo y la intención investigativa que el investigador tenga. Los paradigmas conocidos y que no hay duda de su existencia son el positivista y el interpretativo. Algunas veces se considera que utilizar el método cualitativo en una investigación positivista o viceversa da paso a una combinación de paradigmas, pero el método solo no determina el paradigma. Se debe diferenciar entre metodología y método. La primera contiene a la perspectiva metodológica que implica el investigador en todos sus aspectos, tratando de escoger entre una metodología lineal del paradigma positivista y una circular, interactiva y abierta propia del paradigma interpretativo. El segundo es el cómo llegar al conocimiento y debe estar relacionado con la perspectiva metodológica. Enfoques en investigación educativa. ¿Qué es un enfoque de investigación? ¿Qué diferencia hay entre un enfoque y un paradigma de investigación? ¿Qué relaciones se establecen entre ellos? Existen varios autores que dicen que enfoque y paradigma son sinónimos, pero la posición que vamos a tomar es la siguiente. Se entiende por enfoque a la elección de cierta clase de procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos y recolección de datos y de ciertas formas de tratamiento de los mismos. Desde ese punto de vista, se considera que la investigación educativa actual transita por dos enfoques generales, el cualitativo y el cuantitativo. Enfoque cuantitativo. Este enfoque parte del supuesto de que, en potencia de todos los datos son cuantificables. Kerlinger, 1975. Para ello, se apoya en los fundamentos del positivismo y la ciencia que establece leyes universales, nomotética. Enfoque cualitativo. El investigador se centra más en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto que en lo que es generalizable. Se pretende así desarrollar un conocimiento ideográfico y se acepta que la realidad es dinámica, múltiple y holística. Métodos en la investigación educativa. Los métodos de investigación son las estrategias que el investigador adopta con la finalidad de dar respuesta a las preguntas que definen su investigación, alcanzar los objetivos que se ha planteado para la misma y validar la hipótesis que se ha formulado. La elección de uno u otro método depende, en primer término, de las características del objeto que se pretende investigar y, asociado a lo anterior, del tipo de conocimiento que se pretende alcanzar con la investigación. Métodos en la investigación cuantitativa. Las investigaciones cuantitativas se desarrollan a partir de dos clases de métodos, el experimental y el ex post facto. La elección de alguno de ellos tiene que ver con el tipo de variables con las que se trabaja. Si las variables expresan hechos cuya manifestación se da en el presente y que por dicha razón pueden ser manipuladas por el investigador, se podrá optar por diseños experimentales. Si las variables expresan hechos cuyas manifestaciones se ubican en el pasado y que por ello no pueden ser manipuladas por el investigador, se optará por hechos ex post facto. Método experimental. El investigador manipula deliberadamente una o más variables independientes para observar los efectos que ello produce en una o más variables dependientes. La manipulación se realiza bajo condiciones de máxima rigurosidad en el control, con la finalidad de evitar que los resultados queden distorsionados por la influencia diferenciada de variables extrañas. El método ex post facto. Este método proporciona una aproximación a la realidad mucho más contextualizada en el marco de los parámetros habituales en los que dicho fenómeno se manifiesta. Este método cuenta con un conjunto de fortalezas inherentes y ventajas comparativas. Estudios descriptivos. Trabajan con distintas variables en simultáneo, pero sin establecer ningún tipo de relación analítica entre ellas. Por ejemplo, estudios por encuesta, diagnósticos comparativos, etc.
Estudios correlacionales. Son estudios que tratan de establecer algún nivel de significatividad estadística en la relación entre dos o más variables que a priori se presume poseen una dependencia mutua y más o menos simétrica. Estudios causales. Son estudios que definen de antemano una o más variables dependientes y luego vuelcan el esfuerzo de investigación en hallar variables independientes, causas potenciales para las mismas. Estudio de desarrollo o longitudinales. Se distinguen porque observan a una población en distintos puntos en el tiempo, con la finalidad de establecer tendencias en su comportamiento respecto a variables privilegiadas en el estudio. Métodos en la investigación cualitativa. Algunos autores consideran como métodos cualitativos la observación participante y la entrevista en profundidad, mientras que otros las consideran como técnicas de recojo de información de uso común en la investigación cualitativa. La segunda posición es la más consciente. En este sentido, se considera como parte de la investigación cualitativa el método etnográfico, los estudios de casos y la investigación-acción. El método etnográfico describe grupos sociales en profundidad y en su ámbito natural, y persiguen su comprensión desde el punto de vista de quienes interactúan con ellos. Su finalidad central es aportar datos descriptivos significativos de los escenarios educativos y las actividades y las percepciones de los actores de la educación. El estudio de casos consiste en un proceso descriptivo y análisis detallado de objetos sociales, los objetos propios de la realidad educativa incluidos, y se orienta hacia la comprensión totalizadora y profunda de una realidad singular. Los tipos más comunes de estudios de casos son los estudios institucionales, dentro de los que cuentan los diagnósticos institucionales holísticos, las historias de vida, los estudios comunitarios, el análisis situacional y los estudios de casos múltiples. Los estudios de casos pueden adquirir una dimensión descriptiva, interpretativa o evaluativa. Estudio de casos descriptivos exponen una caracterización detallada del caso observado sin basarse en ningún fundamento teórico. Estudio de casos interpretativos observa el caso con la finalidad de interpretar y teorizar acerca del mismo. Estudio de casos evaluativos implica descripción, explicación y juicio valorativo centrado fundamentalmente en la observación de procesos. La investigación-acción consiste en un proceso reflexivo, activo, que precisa para su realización de la implicación individual y colectiva de los sujetos que la desarrollan y que vinculan dinámicamente la reflexión para la generación de conocimiento, la acción transformadora y la formación de los actores involucrados en el proceso mismo. El objetivo es la transformación y el cambio social y educativo a través del mejoramiento permanente de la eficacia de la acción social. Las formas más difundidas en la actualidad son la investigación-acción participativa, la investigación-acción crítica y la investigación cooperativa. Métodos que elementos cuantitativos y cualitativos combinan. En las dos últimas décadas se ha presentado con fuerza una tendencia hacia la integración de procedimientos, técnicas e instrumentos provenientes de los enfoques cuantitativos y cualitativos en el desarrollo de investigaciones concretas. Este proceso se muestra con especial nitidez en el campo de las evaluaciones y sistematizaciones de experiencias. La evaluación. Los estudios evaluativos tienen por finalidad describir, explicar y ofrecer juicios valorativos para la toma de decisiones sobre instituciones, sistemas, proyectos, programas o componentes de estos, productos, rendimientos, etc. En la actualidad, las evaluaciones se desarrollan desde enfoques cuantitativos, cualitativos y triangulaciones de ambos enfoques. Las sistematizaciones de experiencias. Las sistematizaciones son reflexiones sobre experiencias de diversa naturaleza, interpretan críticamente una experiencia y, a partir de su reordenamiento y reconstrucción, descubren o explicitan la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, el cómo se ha relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. La finalidad de las sistematizaciones es observar una o más experiencias para comprenderlas, extraer de ellas enseñanzas con potencial de replicabilidad y comunicarlas. Constituyen asimismo un espacio privilegiado para el uso integrado de técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos.